Ay, pero no me habían dicho que yo estaba en el aire y yo escuchando esa canción de Johnny Ventura. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho. Hoy, viernes 5 del mes de septiembre del año 2025. Un viernes, señores, con muchas informaciones, pero no me habían dicho que yo estaba en el aire y es que yo estaba viendo una suspensión que hizo compras y contrataciones por unos milloncitos de pesos, por unos pitos, que yo pienso que pudiera justificarse su precio si el propósito es utilizándolo en lo que dice Johnny Ventura en su canción, de una pareja que se casó y cada vez que tenían, que iban a tener relaciones, entonces uno pitaba al otro. Y yo pienso que un pito, no importa lo que pidan con eso, si es con ese fin, como que uno entendería como que se justifica el precio, pero nada, aquí en nuestro país la cosa es así y uno sabía cómo uno de los reyes romanos que en una ocasión estaba como mal del juicio y dijo, bueno, yo quisiera hacerme notar. Y lo que hizo ese rey fue darle circo al pueblo romano con espada y cosas. Y cuando suceden cosas así en un país como el nuestro, pues siempre tienen mucha resonancia. Cualquier noticia de poca trascendencia, porque nosotros estamos hablando de unos 5 millones y pico de pesos, que son muchos para pitos, ¿verdad? Y que yo entiendo que tampoco son necesarios, porque si hay algo que pudiera agradecerle la población dominicana a la DGC es que lo saquen de la calle, que den los semáforos inteligentes trabajar y ellos única y exclusivamente que se dediquen a multar al que viole la luz roja. Porque la verdad es que cuando uno ve un tapón bastante grande en un lugar, lo primero que dice es que ahí debe haber un miembro de la DGC. Porque la gente, lejos de entender que ellos hacen un buen trabajo, lo que entienden es que estorban y molestan en el tránsito. Pero nada, aquí hay muchos problemas de importancia que merecen mayor relevancia que uno dedicarle tiempo a la compra de pitos por parte de la DGC. Y dentro de esos temas importantes está el hecho de que el presidente de la República, a raíz de varios acontecimientos de muerte de niños, de que un hermano pica a su hermana, que la cocina, que hace lo otro. Entonces, eso deja claramente establecido que nosotros vivimos en una sociedad enferma, una sociedad que necesita ciertos niveles, yo diría que de terapia colectiva. Y cuando uno dice de terapia colectiva, no cae en la exageración. De hecho, es así. Lo que sucede es que nosotros en la República Dominicana, cuando vamos a acudir donde un psiquiatra o donde un psicólogo, es porque la cosa es demasiado dura porque no tenemos esa cultura. Aquí hay gente que uno le dice, mira, fulano, para mí que tú estás loco y tiene que matarse con él, porque los problemas mentales aquí se ven de una manera muy despectiva. Con relación a lo que es la psicología, nosotros hemos podido ver que ya la gente está teniendo ciertos niveles de conciencia y ya algunas personas acuden a los psicólogos y déjenme decirles que en el ámbito deportivo los psicólogos son muy socorridos desde hace un determinado tiempo porque hay muchas veces que esos atletas, sobre todo los peloteros, llegan con una carga emocional donde quieren dar lo mejor de sí, sobre todo cuando tienen buenos contratos y cuando no logran hacer la labor por la cual se les fue contratado, entonces tienden a tener ciertos problemas
psicológico. Yo recuerdo del caso de Gray Maddux, uno de los mejores lanzadores que tenía el conjunto de los Bravos de Atlanta, al igual que John Moore. Eran personas que cuando iban a salir al montículo, ellos conversaban con los psicólogos y ellos más o menos le daban una terapia emocional y salían a lanzar y hacían siempre, casi siempre, un buen trabajo. Pero el tema de la psiquiatría en la República Dominicana es bastante fuerte, porque nosotros apenas tenemos para toda la población dominicana unos 2.000 psiquiatras y es una cantidad muy poca, sobre todo porque cada 100.000 habitantes debe haber por lo menos un psicólogo. ¿Me entiende? Entonces, nosotros somos un psiquiatra, perdón, y nosotros somos muy pocos. Entonces, hay que ir trabajando, señores, en esos temas. Y uno muchas veces se pone a pensar en las inversiones que hace el Estado Dominicano en algunos asuntos que realmente no son de tanta trascendencia. Sin embargo, en temas importantes como este, hay poco personal laborando. Anteriormente nosotros teníamos un centro psiquiátrico que estaba alojado en el kilómetro 28 de la autopista Duarte. Y de acuerdo a los últimos conocimientos científicos, esos centros se tornan inoperantes y se ha determinado que es que es la terapia que de manera ambulatoria se le da a esos pacientes, porque no es lo mismo usted tener un cementerio de hombres vivos, donde muchos de ellos envejecían, morían bastante flacos, porque ni siquiera tenían una alimentación adecuada, porque eran tratados con ciertas subestimaciones. No es lo mismo que cuando una persona tiene dentro de su familia alguien que tiene esos trastornos mentales, ese toque que le da esa madre a ese niño con trastorno, esa ternura, ese afecto con que los hermanos lo saludan y entienden que sus actuaciones incorrectas le dicen, no, mira, esto no es así, compórtate de tal o cual manera. Entonces, esa persona que está afectada psicológicamente como que tiene un nivel de entendimiento mucho mejor que aquel que está recluido en un centro donde no tiene familia, donde se le habla mal, donde se atropella, donde muchas veces lo que se hace es agravar su condición psicológica al margen de que probablemente necesite un medicamento que haya que ponerle cada X tiempo, que si se hace de una manera correcta dentro de un hogar, posiblemente la persona tenga un mayor desempeño y de propensión a curarse más rápido. De ahí que nosotros le pedimos al presidente Luis Abinader que pase de la palabra a los hechos y que el tema de la psiquiatría, el tema de la psicología, si verdaderamente le preocupa como lo ha manifestado, que procuremos entonces que esas unidades de hospitales psiquiátricos que funcionan en los diferentes hospitales del país tengan una mayor preeminencia, tengan una mayor preponderancia, tengan los recursos necesarios que demanda ese hospital y que demanda la población para que nosotros no evitemos tantos casos desagradables como últimamente han estado ocurriendo con la muerte de niños y de personas adultas por personas con trastornos mentales. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero,
Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la República Dominicana en los actuales momentos debe estar preocupada por el futuro político que tenemos. Yo le digo esto porque podemos ver cómo han acontecido algunos casos de estos de corrupción, donde ustedes han podido escuchar que uno de los partidos políticos de mayor tradición en la República Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana, se ha encontrado sacudido por algunos escándalos. Y nosotros podemos ver que el líder de ese partido, Danilo Medina, que tiene el liderazgo más sólido dentro de esa organización, ha dado unas declaraciones que verdaderamente a mí me apenan como dominicano. Yo digo que me apenan porque una persona que gobernó el país durante unos 8 años y formó parte de un partido que ha gobernado 20 y ve los actos de corrupción con una mirada de indiferencia en la forma que lo ha visto él, a uno debe de preocuparle, sobre todo cuando ese partido dice que tiene una amplia vocación a dirigir los destinos del país en una próxima ocasión. Nosotros quisiéramos que el señor director nos ayude con unos cortes. Tenemos que darle los créditos al programa El Sol de la Mañana, que fue ahí donde el presidente Danilo Medina emitió sus declaraciones. Señor director, ayúdenos, por favor. Porque un hombre no puede empeñar su honor y su dignidad a cambio de que, porque tenía 4 años siendo perseguido por el Ministerio Público sin que lo sometieran a la justicia. Una cuestión que es sumamente extraña, porque si a todos los que le han levantado un expediente aquí lo han sometido, ¿por qué a él no lo sometieron? Y además, ¿por qué él no pidió que lo sometieran a la justicia? Ese fue su deber, exigir que él estaba dispuesto a demostrar en los tribunales su inocencia. Y por eso nosotros en el partido, y yo particularmente, estamos defendiendo a todos los compañeros que están siendo acusados, siempre y cuando ellos estén defendiendo su honor y su dignidad ante la justicia y tratando de limpiar su nombre.
Ya en este caso no hay nada que hacer, porque como dice un principio en derecho a confesión de parte, relevo de prueba, el Ministerio Público salió victorioso, hizo su trabajo. El Ministerio Público salió victorioso, hizo su trabajo, lo obligó a, o tal vez no puedo decir se obligó, pero lo presionó psicológicamente a tal punto que él se rindió y aceptó la culpabilidad de las acusaciones que se le hacían. Nosotros, mientras tanto, mantenemos la defensa de todos los compañeros que están enfrentando en la justicia la honorabilidad de su persona y tratando de limpiar su nombre ante la sociedad, hasta tanto no haya una sentencia definitiva que obliga por lo menos a mí, que me obliga a rectificar la visión que tengo acerca de los compañeros que han sido perseguidos. No tiene comparación el hecho de que en el caso de Maxi haya aceptado responsabilidad con los compañeros que están en la justicia enfrentando a las acusaciones como falsas para demostrarle a la sociedad dominicana que ellos son inocentes. Esa es la diferencia que hay. Le comunicó a su hermana, mi esposa, que había llegado a ese acuerdo y ella no estuvo de acuerdo. Y entonces ella le pidió que me visitara para que me explicara. Entonces él vino a mi casa y me dijo que había llegado a un acuerdo con el Ministerio Público. Y yo le pregunté que en qué consistía ese acuerdo. Y entonces me explicó que mediante ese acuerdo él cedía sus bienes a cambio de que le dejaran tranquilo y en libertad. Y yo le dije, bueno, tú habrás cedido tus bienes, pero tú has cedido también tu honor, tu dignidad y tu integridad. Y eso yo no creo que tenga precio. Tú has conseguido no estar detrás de las rejas de una prisión, pero estar detrás de las rejas de la sociedad. Y eso es absolutamente incomparable. Yo no creo que debiste haber hecho ese acuerdo. Pero como tú no me pediste mi opinión, yo no tengo por qué exigirte que me la dé, porque tú no me debes por qué darme ninguna opinión. Miren, esas declaraciones dadas por Danilo Medina son bastante pobres y deben de mover los simientes de esta sociedad y nosotros decir que tenemos un gran trabajo que hacer en nuestra clase política. Y yo digo en nuestra clase política y no me refiero de manera particular al expresidente Danilo Medina, porque lamentablemente nosotros hemos podido ver que aquí tenemos una clase política que actúa de manera enferma. Él critica la actuación de su cuñado porque para no ir a la cárcel, dice él, para no ir a la cárcel, ese señor comprometió su dignidad y él está a la defensa de aquellos compañeros que se mantienen en los tribunales. Uno no sabe a veces cómo pensar las cosas, pero yo pienso que si hubiese estado en la condición de Danilo Medina, y es un cuñado mío el que le roba al Estado Dominicano y decide hacer un acuerdo, no para dar, que es distinto, como él dijo, que va a ceder sus bienes, no. Él va a dar una parte de lo que se robó. De lo que se robó, él dice que va a dar una parte. Lo que sucede es que al él decir que va a entregar ese dinero, que es patrimonio del pueblo dominicano, deja claramente establecida la comisión de los hechos. Y poco le hubiese importado al expresidente Danilo Medina lo que él sustrajera del Estado, siempre y cuando él lo niegue, para entonces él de seguirle confundiendo a la opinión pública y decir que se trata de una persecución política
en contra de sus familiares. No es así, señor Danilo. El hecho de devolver parte de esos recursos deja claramente establecido que si lo sustrajo. ¿O usted piensa que su cuñado, su medio cuñado, como usted dijo, pudo haber obtenido durante su gobierno más de 3.000 millones de pesos, que eso es lo que él está devolviendo? Pero que dicen que manejó más de 10.000 millones de pesos, eso se lo puede ganar una persona trabajando. Y ustedes ven a José Joaquín Puello preocupado por una máquina que cuesta 170 millones de pesos, que con eso se salva la vida de muchas personas. Cuando a usted debiera de preocuparle más, usted debiera estar contento con lo que está devolviendo su medio cuñado, porque con el dinero que está devolviendo su medio cuñado, como usted dice, se le puede salvar la vida a muchos dominicanos, y debiera usted estarle pidiendo a todos los familiares suyos, a sus hermanos y a todo su entorno que han estado devolviendo parte del dinero que sustrajeron del Estado, decir, no se queden con nada, entréguenlo todo, porque nosotros vivimos en un país de gente pobre, donde a diario muere personas porque no hay para comprarle un medicamento de alto costo. Porque nosotros vivimos criticando la cantidad de apagones que se producen en el país, y entonces veo que probablemente yo no dejé el problema de los apagones resuelto, porque parte de ese dinero que pude haber invertido para la solución de ese problema se quedaron en los bolsillos tuyos, muy sinvergüenza. Esa debiera ser la palabra del expresidente Danilo Medina, quien es a su vez el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Y es por eso que yo digo que vivimos en una sociedad enferma. Vivimos en una sociedad donde a menudo se cometen declaraciones y hay acusaciones e imputaciones de actos de corrupción en este mismo gobierno. Y cuando eso sucede, y cuando yo oigo que a mandíbula batiente esos miembros de los partidos de la oposición se refieren a que dentro de este gobierno hay muchos actos de corrupción, me preocupo, porque me gustaría que en vez de ser la fuerza del pueblo, que en vez de ser Leonel Fernández el presidente de ese partido, que en vez de ser Danilo Medina el presidente del PLD, nosotros tuviéramos otras organizaciones políticas que no hayan pasado por el poder, pero que tengan posibilidades de ganar realmente unas próximas elecciones, que ya el presidente Luis Abinader dijo que no va a volver a gobernar, y que quien venga a gobernar ahí sea una persona con una imagen pulcra, que pueda decir, vamos a revisar todos los contratos, todo lo que ha hecho el PRM durante su gestión de gobierno, y si han cometido actos de corrupción, vamos a someterlo a la acción de la justicia, vamos a erradicar la corrupción de nuestro país a como dé lugar. Pero que los partidos de la oposición, que sean las encuestas las que estén diciendo que lo que pudieran, en caso de que el PRM pierda unas elecciones, que sean esos bandidos lo que piensan dirigir el país de nuevo, esos bandidos, porque no merecen otro calificativo que el de bandido. Entonces, nosotros estamos mal. Es válida la preocupación que tiene el presidente de la República con el tema de las evaluaciones psicológicas que necesita este país, porque una persona pararse ahí y decir
y dar unas declaraciones tan pobres como esa que dio Danilo, eso es un motivo, señores, de que nosotros debíamos de estar bastante preocupados en este país. Nosotros tenemos que erradicar esa corrupción. Tenemos que tratar de que los gobernantes que puedan dirigir los destinos de este país sean personas con un mayor nivel de pulcritud. Lo que dijo Danilo Medina constituye, desde el punto de vista mío, una bajeza. A él no le ha preocupado los robos. Lo que le ha preocupado es que esa persona haya reconocido que robó. Qué lamentable, qué mala está esta clase política, que pudiéramos considerarla, ustedes saben cómo, más pestilente que una mazamorra. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el señor Adolfo Marcelino, alias Chopo, y Stanley Compré, alias Fat, fueron dos personas apresadas en territorio dominicano que supuestamente forman parte de la banda Los 400 Mauosos. Y me llama mucho la atención el nombre de Adolfo Marcelino, porque uno ve ese nombre como algo, le suena familiar, como algo local. Y se ha dicho que dentro de esas bandas de los 400 Mauosos, no solo está compuesta por nacionales haitianos, sino que también están envueltos los nombres de algunos dominicanos. Y sería bueno que las autoridades puedan profundizar las investigaciones y además que pudieran interrogar bien a esa persona, porque es muy probable que dentro del territorio dominicano haya una gran cantidad de esos pandilleros, porque en la misma medida en que esos antisociales se van sintiendo acorralados allí en Haití y que su accional no le permita tener mucho despliegue, pues eso es algo casi lógico que muchos de ellos van a migrar
hacia acá, hacia la República Dominicana, para ellos instalar sus bandas, porque son dos países que tienen mucha cercanía. Y no solo de Haití se importa todo lo malo, porque hay algunos empresarios haitianos que han decidido trasladar sus empresas, trasladar su negocio del lado haitiano hacia el lado dominicano, sobre todo en esos pueblos fronterizos, porque ellos pueden aprovechar esas ventas que se hacen 2 veces a la semana y poner su mercancía resguardada, que están resguardada en territorio dominicano y mantener la venta hacia allá, hacia su país. Nosotros hemos podido ver cómo los Estados Unidos y la mayoría y la comunidad internacional en sentido general se ha olvidado del pueblo haitiano y prácticamente ha dejado a la República Dominicana que tenga que cargar con ese lastre pesado en la economía, porque Haití en sentido general pudiéramos decir que no tiene esa representación económica para los Estados Unidos. Si Haití fuera un país petrolero, o por lo menos se habla de que tiene mucho oro, pero si esas minas fueran explotables, que le permitiera a cualquier estado poder hacer uso de ella, ustedes pueden estar plenamente seguros que básicamente esos problemas con Haití estuvieran, estuvieran resueltos. Ustedes no ven la cantidad de dinero que han invertido en los Estados Unidos entre el problema de Rusia y Ucrania. Ah, que no es lo mismo, porque esos países tienen producciones de metales y de una serie de productos que son, sin lugar a duda, fundamentales para el mundo y que intervenir en acciones directas con ellos le permite tener una tasa de retorno a través de los bienes que esos países consumen. Vamos a cambiar de tema, señores, porque hay una honda preocupación por parte de los comerciantes dominicanos, de los productores, sobre todo de arroz, que han dicho que en el país ha penetrado una cantidad indeterminada de arroz que le está afectando su venta, porque cuando ellos van a algunos lugares ya muestran poco interés en su compra porque tienen los almacenes llenos. Entonces, nosotros en la República Dominicana debemos de tratar de resolver esa situación y tener un horizonte claro acerca de cómo nos vamos a manejar con nuestra economía. Todo el mundo sabe y al sector empresarial, sobre todo ese sector agrícola, se le ha estado explicando de manera clara y se ha venido postergando lo que es el DR CATA y el daño que puede hacerle la importación de productos como el arroz en la economía nuestra, porque asimismo ocurrió en el vecino país de Haití. Ustedes saben que las condiciones de los terrenos de allá de Haití son muy disímiles a los nuestros, porque en realidad el terreno no es tan bueno, pero los productores haitianos se encargaban por lo menos de tener una producción para su consumo interno. Y resulta que empezó a llegar un arroz extranjero que no tiene incluso la misma calidad que el que nosotros producimos aquí, ni del que ellos producían allá. Pero llegaba a un precio tan bajo que ellos preferían comprar ese arroz importado y descuidaron la producción de arroz. Hoy en día, el vecino país de Haití es dependiente del arroz que proviene de otros países y eso le hace mucho daño a la economía. Aquí los comerciantes dominicanos de antemano sabían que el tema del DR Casta venía por ahí. Pero ¿qué sucede? Nosotros
no nos hemos preparado con los implementos agrícolas, a pesar de tener un país que consume por lo menos el 85% de los artículos que nosotros tenemos en nuestra gastronomía. Esa es una suma, un número bastante alto, un número bastante rentable. Ahora bien, ha hecho falta que tanto el Estado como los productores se pongan a trabajar unificados y en consonancia para ir mecanizando el trabajo del campo. Ustedes van a cualquier lugar y es difícil que ustedes vean los hijos de los campesinos, esos muchachos metidos en un conuco sembrando de sol a sol. No, esa parte se complica. Son muchachos que prefieren comprarse un motor y motoconchar. Y ustedes lo ven el día entero jugando dominó o haciendo cualquier otro tipo de actividad, menos la agricultura. El gobierno tiene un ministerio de agricultura y ese ministerio de agricultura tiene seccionales en casi todo el país. Y yo le digo, por ejemplo, por citar un ejemplo, miren, ahí en la comunidad de Guerra hay mucha tierra de vocación agrícola. Ahí hay una representación local del Ministerio de Trabajo. Entonces, muchos de los campesinos que están ahí, que tienen su pequeña parcela, tienen que auxiliarse de la mano de obra extranjera para poder surcar la tierra. Pero si en ese ministerio ahí estuvieran las maquinarias necesarias para el rompimiento de la tierra, para usted arar, para usted hacer los muros y ponerle una tarifa que no sea muy alta, entonces el negocio pudiera ser rentable y la gente tiene que depender menos de la mano de obra extranjera. A ustedes me dirán que sí, que ellos tienen aparato para trabajar, sí, pero no lo tienen todo. Ellos tienen una rastra que le quitan la hierba, pero no tienen cómo murear. Entonces, eso hay que proporcionárselo al productor dominicano. A través de esos mismos ministerios también deben de venderle las plantas, las semillas y permitir que los propietarios de esa parcela puedan tener una producción mayor, porque a final de cuentas, cada vez que un parcelero siembra ahí, que si yo cuánta mata de yuca, que si yo cuánta de berenjena, que esto y lo otro, entonces va mistigando el hambre del país y se acrecienta. Ustedes ven que en el mercado chino ellos son muchos y ellos tienen a través de una serie de cómo cultivar algunos productos, se me escapa el nombre, que es agua, hidroponomía, algo así. Es a través del agua que ellos pueden sembrar. Y en cualquier casa que ustedes se encuentran en China, ven que ellos tienen la forma de cómo sembrar ellos sus lechugas, sus vegetales y su cosa. Y uno dice, por ejemplo, no, pero que eso no es suficiente. Pero déjeme yo decirle lo siguiente. Aquí, nosotros en el país, hay demasiado casa. Y le pudiera decir algo, hay ocasiones, ¿verdad?, que las casas no tienen mucho patio. Pero por ejemplo, el plátano, que es un producto que lo consume mucha gente aquí, y que tiene una raíz que es blanda, que no le destruye las edificaciones a nadie. Si hay alrededor de 1 millón de casas o 2 millones de viviendas, y esos 2 millones de viviendas tienen 4 matas de plátano, en los momentos en que llegue el corte, ellos de una forma u otra no tienen que depender tanto del mercado, sino que esa autosuficiencia, por lo menos en esos días, puede mistigar un poco el mercado. Y cuando se piensa de manera colectiva, que es justamente lo que se hace allá en China,
entonces también eso es una forma de aliviar la economía. El Estado Dominicano tiene mucha publicidad y yo pienso que parte de esa publicidad debiera de ir encaminada a crear una conciencia ciudadana que le permita a la gente de una forma u otra poder educarse. Vamos, señores, a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, nosotros hemos podido ver cómo de manera extemporánea se ha iniciado una campaña política y cada vez que usted escucha a un representante de un partido hablar, bueno, pues por lo regular siempre dicen que ellos están en la primera posición. La política y la pelota se parecen demasiado. Ya ahora, el mes que viene, en octubre, comienza la temporada de béisbol. Y cada vez que se inicia una campaña, los equipos se preparan para la contienda y en principio hay 6 equipos campeones a la luz de su fanaticada y de su dirigencia. Pero es en el curso del juego donde se va definiendo cuáles son las personas que tienen el perfil para ganar o no. Uno ve cómo hay algunas personas que están aupando a Omar Fernández y dicen que tiene unos niveles de popularidad que superan a los de su padre Leonel Fernández y que superan a todos los miembros, o mejor dicho, los candidatos del oficialismo. Pero hay algunos estudios, o mejor dicho, algunas encuestas que aunque no tengan ese rigor científico, van marcando una tendencia y van diciendo cómo se van desarrollando en cada momento la actividad política y sobre todo la simpatía que tienen algunos de los candidatos. Entonces uno se queda sorprendido con eso.
A nosotros nos gusta siempre que vamos a hacer alusión de algún trabajo que haya hecho cualquier medio, darle los créditos y para nosotros decir con nuestras propias palabras cuáles han sido los resultados que han arrojado algunos estudios que se han hecho, algunas encuestas, aunque sea de manera rudimentaria. Muchas veces nos gusta dejar que sean los propios actores que la hacen y con sus propias palabras que digan lo que han investigado. Y es por eso, señor director, que yo quiero que usted me presente a Roberto Cavada, dar las informaciones de un estudio que se realizó. Adelante, señor director. Las intenciones de voto de cara a 2028. Suponiendo que las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién de los siguientes votaría usted? Y esta fue la respuesta de las 1.200 personas. Por David Collado votaría el 33.9%. Por Leonel Fernández el 16.9%. Por Omar Leonel Fernández el 13.4%. Por Carolina Mejía el 7.5%. Por Guido Gómez Mazara el 3.1% de las personas consultadas. Por Raquel Peña el 3%, por Abel Martínez el 2.8%, por Wellington Arnaud el 1.1%, por Francisco Javier García el 0.8%, por Francisco Domínguez Brito el 0.2% de los consultados, por Margarita Cedeño el 0.5%, por Tony Peña Guava el 0.8%, por otro el 8.3% y no sabe o no respondió el 8.4%. Como vieron, es un universo general. Están blancos con cimarrones ahí todo el mundo. Pero la firma encuestadora quiso ser un poquito más precisa y buscó varios escenarios electorales. El escenario número 1, para las elecciones del 2028, ¿por quién votaría si los candidatos fueran los siguientes? Por David Collado, del Partido Revolucionario Moderno, el 54.7%. Por Abel Martínez, del PLD, votaría el 14.9%. Y por Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo, el 30.4%. Este es el escenario número 1, con Abel, con David y con Leonel. Vayamos ahora al escenario número 2. Para las elecciones del 2028, ¿por quién votaría si los candidatos fueran los siguientes? Por David Collado, el 53.5% del Partido Revolucionario Moderno. Por el PLD, Abel Martínez recibiría el 10.5% y el 36% de las personas consultadas votaría por Omar Leonel Fernández de Fuerza del Pueblo. Este es el escenario número 2. Bueno, señores, ustedes pueden ver ahí, yo no quiero agregar nada porque no tuve nada que ver con esa encuesta, pero la verdad es que hay personas que uno esperaba verlo en un nivel mucho más alto que lo que refleja esa medición que se hizo. Y hay otros que verdaderamente uno entiende que subieron demasiado. Entonces ahí es donde yo le digo que va mi preocupación, porque la situación es la siguiente, y es que quienes tienen la mayor posibilidad de en un momento determinado sustituir al partido de gobierno son personas que ya han gobernado el país y que no han resuelto ninguno de los problemas. Y muchas veces yo me quedo pensando y digo, pero ven acá, ¿y a quién será que le hablan algunos dirigentes políticos? Porque uno puede ver que uno de los temas que está más en boga ahora y que lógicamente pudieran afectar mayormente al gobierno es la falta de luz, son los apagones. Y ustedes oyen muchos teóricos hablando
de cómo resolver el problema, pero que esos mismos teóricos tuvieron 20 años con la rienda del país y no pudieron resolverlo. Uno oye ahora mismo también otro de los temas que de una forma u otra afecta al gobierno dominicano es el tema de la educación. Y yo veo que uno de los protagonistas de los últimos días, cuando habla del tema de la educación, es Melanio Paredes. Y yo digo, pero ven acá. Pero ¿y qué calidad moral tiene Melanio Paredes para alzar la voz aquí en este país cuando él fue ministro de Educación en el gobierno de Leonel Fernández, que ha sido de los presidentes contemporáneos, de los modernos, el que menor inversión ha hecho en el gasto de la educación? Y uno dice y esperaba más porque Leonel se perfila por ser uno que supuestamente uno de los políticos más avesados que tiene el país, uno de los que tiene la cabeza más amueblada, entonces debe de saber perfectamente el rol de importancia que juega la educación. Y durante el desempeño de su ministerio, Melanio Paredes fue de lo que se opuso rabiosamente a que a educación se le dé el 4% y él alegaba que aun cuando se lo diera no tenía cómo hacer un uso efectivo de ese 4%. Él no encontró la manera, decía, no me lo den porque yo no sé lo que voy a hacer con eso. Pero sin embargo ahora no se calla y es del que lo que más quiere opinar y decir qué es lo que hay que hacer con esa situación. Entonces, cuando nosotros también miramos cómo se expresan los informes que se daban antes y hasta dónde hemos podido aumentar en la educación de cuando estaba en manos de esa persona y ahora nos damos cuenta que hemos tenido, no hemos alcanzado los niveles que la sociedad quisiera y ha esperado, pero sí está muy por encima de aquellos críticos que en aquellos tiempos, cuando tuvieron la oportunidad, no hicieron su trabajo, porque muchas veces es mejor criticar antes que fajarse a hacer las cosas como se deben de hacer, porque uno puede ver un lunar en la espalda de alguien a distancia y muchas veces no ven un camello montado en su hombro. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será el lunes Dios mediante cuando estaremos con otra entrega más de tu programa Yo Te Escucho. Así que bye bye.